Todos buenos días, compañeros, buenos días. Muy buenos días a todos. Ahora sí, oficialmente ya estamos grabando. Entonces vamos a dar inicio a nuestro cuarto encuentro de profundización titulado Los estereotipos. Entonces le damos la bienvenida, a ver, a quién le gusta un saludón. Adriana Camila, Angie Paola, eh, aquí. Camila Andrea, Claudia Mercedes, Cristina, Dana Jimena, Elsie, Gloria Alexandra, al profe José Libardo, Laura Catalina, Lidia Edith, Ludi Yasmín, Luis Fernando, Luz Lady, Mayarly, Sara, Tatiana. Bueno, estas son las personas que hasta el momento están aquí ingresando. Vamos entonces a iniciar en este momento. Nos acompaña en la mañana de hoy la profesora Mary Stephanie Torres, que es tutora de nuestro curso en Psicología Social y ha preparado una presentación concerniente al tema de los estereotipos. Recordemos que ya estamos en la fase 3. Vamos en esta fase, estamos en este momento seguramente todos revisando los documentos, los libros que les hemos compartido para luego hacer el trabajo individual y colaborativo. Entonces, como un apoyo al desarrollo de esta fase 3, entonces vamos a estar en este momento revisando, ¿no? Profundizando un poquito en el tema bastante interesante de las estereotipos. Entonces, con usted la profesora Mary. Mary, bienvenida. Hola, muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Me dice acá que a veces tengo un poco Perfectamente te escuchamos. inestable la conexión. Bueno, si de pronto tienen dificultad en escucharme, entonces por favor me lo informan para que yo pueda revisar si puedo hacer algo cerrando mi Perfecto. cámara o algo. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Vamos a iniciar y para ello me permito compartirles, perdón, voy a compartirles solamente una parte de mi pantalla para que iniciemos con este espacio en donde me gustaría que pues pudiéramos conversar, pudieran ustedes levantar también la manita en algún momento para poder opinar, para poder preguntar, para poder nutrir, porque pues muy seguramente ya todos hemos leído el documento, el documento que nos sugiere para esta fase de la guía de trabajo que está relacionada con estereotipos. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a compartir algunos conceptos claves y pensado hacer muchos ejercicios prácticos, entonces sí les pido por favor que estemos aquí atentos, atentas al material que vamos a compartir para poder ir aplicando estos contenidos que se han leído, que se han ido reconociendo en el documento, en los textos y que también pues se han ido tocando dentro de las diferentes webconferencias que hemos tenido, los encuentros de profundización. Entonces, bueno, para arrancar, quería iniciar con el reconocimiento de los saberes previos. Después ya pasamos a desarrollar un poco la profundización teórica con algunos ejercicios prácticos, pero al final vamos a hacer un ejercicio práctico que es un poco más autorreferencial, es decir, que nos va a permitir también reconocer algunas de nuestros propios estereotipos sociales. Y finalizaremos con las conclusiones. Entonces, para arrancar con los conocimientos previos para este reconocimiento, hay una pregunta. ¿Qué conoces sobre estereotipos? ¿Qué son y para qué sirven los estereotipos? Y si estos estereotipos aportan a la edificación de la sociedad o no. Entonces, quien quiera participar lo puede hacer por el chat o también puede levantar la manito y puede participar. Yo no sé, a ver si los puedo mirar por acá. Yo aquí te colaboro, Mary. Listo, listo. Aunque ya abrí el chat, ya lo puedo verlos. Por acá veo varias personas conectadas. Jessica, Sofía, Luis Fernando, Livia. Bueno, no sé si alguien quiere arrancar. ¿Qué son? ¿Qué son los estereotipos? ¿Y para qué sirven los estereotipos? De los 25 conectados, ¿alguien quisiera participar?
Adriana, Anjastri, bueno, aquí está Camila, Claudia. ¿No? ¿Alguien? Bueno, entonces voy a... Buen día, listo, profe. perfecto. Sí, vea Hola, que sí. Por ahí Mayerly, muy bien. Por ahí alguien está súper atenta. Bienvenida, Mayerly. ¿Qué son? Profe, ¿Qué pues son? los, Ajá. los estereotipos son como las calificaciones que le damos a las personas por sus orígenes, la cultura, las ocupaciones. Y pues de cierta manera no aportan mucho a la edificación de la sociedad, dado que muchas veces por estos estereotipos tratamos como de discriminar a las personas. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces los estereotipos ayudan a calificar, ¿cierto? A Mary, calificar. Mary, Sí, hola. aquí en el chat dice Luis Fernando, son juicios de sobre realidades, por lo general están basados desde lo moral. Ok. Ludi Yasmín dice, buenos días, los estereotipos creo que son como una perspectiva que tenemos de algo o de alguien sin conocerlos. Ok, muy bien, muy bien. Gracias por animarse a participar y nutrir el encuentro. Veo entonces por acá decía Mayerly, son evaluaciones o calificaciones y que de alguna manera nos ayudan a discriminar algunos grupos o algunas personas. Por acá Luis Fernando dice que son juicios y que están basados en lo moral. Lo moral hace referencia a aquellos aprendizajes que hemos tenido a nivel personal gracias a la educación, gracias a lo que nos han enseñado en la familia, en la religión, bueno, en diferentes experiencias, es algo que se va creando entonces desde lo moral. Por acá también Tetiana, ¿no? Dice los estereotipos son etiquetas. Etiquetas que se hacen a las personas, teniendo en cuenta su apariencia que afecta a las personas. Muy bien, etiquetas. Calificaciones, la Astrid dice ideas, creencias que tenemos pueden ser positivas o negativas. Muy bien, muy bien, muy bien con todos estos comentarios. Muchas gracias. Buenos días, Rosa Elvira también que se conecta. Estamos desarrollando esta pregunta, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Y bueno, alguien nos decía, Mayerly creo que nos decía que no aportan a la edificación de la sociedad, ¿no? Realmente, porque segregan y permiten la discriminación. Muy bien, bueno, entonces vamos avanzando. Em, bueno, reconocemos que existen algunos conceptos claves y que son importantes diferenciarlos, ¿no? Cuando hablamos de los prejuicios, los estereotipos y la discriminación, podríamos pensarnos en un triángulo, ¿no? Aquí les he hecho un triángulo que nos permite ver o visualizar cómo podemos relacionar estos tres conceptos que si bien son diferentes, sí que están muy relacionados, ¿no? Según pues el texto que hemos leído de Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado, nos refiere a que los estereotipos son una ayuda para explicar la realidad social. Aquí lo he ubicado en el 01, el estereotipo. Podríamos hacer referencia a las creencias, así como ustedes lo han mencionado, ¿no? Esas creencias, esos pensamientos sobre algo. Entonces podríamos pensar que los estereotipos son cognitivos, ¿no es cierto? Están a nivel cognitivo. Por acá Livia dice, creo que pueden ser positivos y negativos, pero muchas veces se limitan sobre una persona ya que contribuye a la discriminación. Perfecto, muy bien Livia Edith, ¿no? Vamos a relacionar entonces los estereotipos con la discriminación, pero también con los prejuicios, ¿no? Es decir, los prejuicios hacen referencia a esos afectos o esas evaluaciones, por ahí alguien lo dice. Evalúa una actitud o se evalúa a una persona sobre algo, eso es un prejuicio, ¿no es cierto? Un juicio a priori, antes de, ¿no? Y efectivamente, pues este prejuicio, este afecto, esta evaluación que yo hago está relacionada con los estereotipos, es decir, con las creencias que yo tengo sobre algo, sobre alguien, sobre los grupos, sobre las personas, sobre las apariencias. Entonces, el estereotipo está relacionado a nivel cognitivo, las creencias y los prejuicios un poco más con los afectos o evaluaciones que yo puedo realizar y efectivamente entonces se relacionan con la discriminación, es decir, con las conductas. A partir de esos estereotipos, a partir de los prejuicios, pues yo tomo ciertas actitudes o ciertos comportamientos frente a determinadas personas o grupos sociales, ¿no?
Entonces pensémonos en cuáles pueden ser esos escenarios de discriminación que tenemos en en nuestros contextos, en los territorios en donde vivimos o en el ejercicio que estamos desarrollando con las personas migrantes, ¿no? Miramos entonces que existen escenarios de discriminación que incluso pueden partir de nuestras conductas, evaluar cuáles pueden ser los prejuicios que yo tengo y cuáles pueden ser esos estereotipos o creencias, pensamientos sobre algo, ¿no? Lo cierto es que los estereotipos ayudan a explicar una realidad social. Se han creado para permitirnos explicar realidades sociales. Y son creencias que compartimos sobre un grupo, ¿no? Hay algunos estereotipos, entonces, pues que los tenemos aquí en nuestros territorios, compartidos sobre un grupo determinado de personas que pueden tener un color de piel particular o que pueden tener como creencias, por ejemplo, o un grupo por edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener nosotros algunos estereotipos sobre las personas gitanas. En estos días estaba hablando con un grupo de estudiantes sobre las comunidades gitanas aquí en la ciudad de San Juan de Pasto, donde yo me encuentro, ¿no? Tenemos comunidades gitanas y hablábamos un poco sobre qué creíamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, decíamos, yo pensaba que eran las personas que leen la mano, ¿no? Y entonces las personas que estaban más de cerca con las personas gitanas decían, bueno, no es parte de la identidad de ellos, pero así creen que son nómadas y esto sí es real, pero no necesariamente están centrados en el ejercicio de la magia o de la lectura de manos, ¿no? Y estas cosas que a veces hay personas que piensan sobre las personas indígenas o de comunidades indígenas, de comunidades afro o de personas que tienen un género diferente al binario, ¿no? O sea, que son homosexuales o que son personas trans. Entonces, hay grupos sociales sobre los cuales muchos de nosotros tenemos creencias que no son subjetivas o particulares y no son compartidas, ¿no? Las personas de religión cristiana, las de otro tipo de religión como el Islam, ¿no? Entonces, nosotros tenemos creencias compartidas sobre grupos de personas y estas creencias compartidas se van transmitiendo en el entorno familiar, las vamos ayudando a transmitirlas, pero también la cultura ayuda a que se perpetúen algunos estereotipos, ¿no? Algunas creencias sobre estos grupos de personas y que explican ciertas realidades, ¿no? Y el prejuicio, podríamos decirlo, que son ya los efectos o evaluaciones mencionábamos anteriormente, que están asociadas a los estereotipos y que definitivamente sí se asocian a la discriminación, ¿no? A la discriminación que puede ser de tipo verbal, a la discriminación que puede ser a nivel laboral, a la discriminación por edad, por ejemplo, la discriminación que podemos encontrar por las personas mayores. em, o por las personas que pueden tener condiciones de diversidad cognitiva o física, ¿no? Entonces vemos que los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacen un triángulo y se complementan. Entonces, ¿cómo y por qué se forman los estereotipos? Primero, se nos ha indicado que existe una sensación. Me voy a ir hacia la sensación, es decir, mis sentidos perciben la realidad, ¿no? Lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que pruebo. Los sentidos me ayudan a aprender, a capturar las realidades que tengo. Sin embargo, esto que yo capturo como información desde los sentidos, pues viaja a mi cerebro y se une con la información que yo he adquirido y que está en mis memorias y esto es lo que se denomina la percepción, ¿no? Y la percepción que yo tengo, si bien puede ser orgánica, puede ser individual, puede ser subjetiva, también la puedo aprender de aquello que me han dicho que es lo que hacen los grupos o las personas con ciertas características, ¿no? Las personas de talla baja hacen esto, las personas negras hacen esto, las personas indígenas hacen esto, ¿no? O son así, ¿no? O comen de esta manera, los mexicanos, los españoles, los coreanos, ¿no? Entonces vamos nosotros
percibiendo las diferencias entre los diferentes grupos por raza, por género, por edad, y por creencias o ideologías, etcétera, y vamos categorizando esa información que vamos aprendiendo, vamos recibiendo en el colegio, en la familia, en el barrio, en la comunidad, etcétera, y luego pues elegimos de las diferencias intergrupales reales o percibidas la información con la cual nosotros leemos y vemos el mundo, ¿no? Entonces vamos a mirar un video en donde vamos a evidenciar, a ver cuáles pueden ser esos ejercicios que hacemos las personas para reconocer las percepciones, las categorías que tenemos y la elección de esa información frente a las poblaciones diferentes. Entonces voy a dejar de compartirles acá. Les voy a compartir mi pantalla con sonido para que ustedes puedan mirar el video. Y voy a apagar mi cámara para mejorar mi conectividad. Y les voy a proyectar el primer videito. ¿Me confirman cuando empiecen a...? Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Por acá ya veo que han escrito en el chat varias cosas. Se juzga a las personas según cómo se ven. Se juzga a las personas según cómo se ven. Ajá, muy bien. ¿Qué más piensan? Vamos a hablar un poquito, a conversar sobre el video, qué estereotipos pudieron identificar allí, cuáles son los prejuicios también que se pueden evidenciar, ¿no? Ahí en el video, y cuáles pueden ser esos actos de discriminación que podemos ver allí. Entonces vamos leyendo. Por acá Orlando dice Satanás. Pues no, ya ve que era un súper villano y famoso, más famoso que Que le nosotros al pongo. menos. Me- La Mary, niña. hay dos manos levantadas. Le damos la Ok, palabra a Jessica, listo. Sofía y luego a Viviana. Gracias. Gracias, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Adelante. Bueno, yo creo que la sociedad y el mundo como nos ha formado es a, a seguir como unos parámetros de lo que es normal, no aceptar esas diferencias que con el tiempo y con la genética y con diversas cosas suceden. En un caso particular, voy a comentar mi caso personal. Yo creo que me impactó muchísimo cuando yo tuve mi segunda hija. Yo tuve un accidente. Entonces, pues no, yo no sabía que estaba embarazada. Entonces, yo fui al médico y yo le comenté a la doctora el miedo que tenía de acuerdo a este accidente. Y yo me acuerdo tanto de las palabras de ella que me dijo, y si usted está embarazada, lo piensa tener si viene enfermito o viene con alguna condición. Y yo creo que es un acto tan desinhumano a una mamá embarazada decirle eso, que si su hijo es normal, téngalo, y si no, que le da la opción de abortarlo. Entonces yo creo que de ahí parte la discriminación y la falta de amor y empatía. A lo que yo voy es que con el tiempo no van a haber niños con condiciones, según por mejorar la genética y por darle, no sé, como humanidad a las personas con condiciones. Entonces yo creo que desde ahí estamos partiendo con estereotipos, con diversos perjuicios, porque muchos casos que yo hablaba, que a mí me afectó muchísimo eso, eh, escuché muchas historias de mamitas que decían, a mí mi hijo me decían que venía enfermo, y nacieron niños totalmente normales dentro del rango que la sociedad tiene normal. Pero es muy interesante trabajar esto y ver que, digamos, todos estos estereotipos y todos son infundados desde nuestros padres, nuestros abuelos, la sociedad. Es difícil de tratar. Eso era todo. Gracias.
Muchas Sofía, gracias, excelente, Jessica. ¿no? Sí, efectivamente yo también soy mamá y es verdad, ¿no? Que a uno le manifiestan esto sobre la interrupción voluntaria del embarazo, si hay algún tipo de malformación, ¿no? De diferencia a nivel neurocognitivo y demás. Entonces se excluye, ¿no? Se excluye y se sacrifica demasiado a lo que es distinto, a lo que es diferente porque no estamos tal vez preparados para ello, ¿no? Para recibirlo socialmente. Muchas gracias. Por aquí alguien más había levantado la manito, pero parece que ya la bajaron. Viviana. Viviana. Sí, sí, sí. Ya. Adelante. Muy buenos días para todos. Hola, Muchas Viviana. gracias por el espacio. Bueno, quería pues hacer como, dar un punto de vista de acuerdo a lo que nos presenta el video. Creo que es algo pues muy común que pues suele presentarse. Me llama la atención algo y es que en la parte, digamos, de las personas adultas es como que prevalece más, ¿no? El tema de pronto de juzgar o de pues, tener como una posición, ya que generalmente, pues, valga la redundancia, digamos, se generaliza como ciertas formas o características que deberían, entre comillas, pues ser o que son como las adecuadas, ¿no? Para el caso de los niños, veo que ellos no cruzan como esa línea de respeto, sino que sienten de pronto sí como admiración, como se sienten sorprendidos, pero ellos ven, digamos, de una forma con más respeto y con más empatía. De hecho, el niño pues en un momento dice, pues, que cuando él pregunta que cómo se ve mejor, él le dice pues que cómo se sienta mejor, ¿no? Entonces creo que pues es algo de resaltar, teniendo en cuenta pues que los niños pues tienen como, digamos, ven desde el corazón, o sea, ellos no toman tanto como esos prejuicios, esas cosas, entonces es algo que nos enseñan desde, digamos, como la experiencia más corta que ellos tienen. Y pues algo también de resaltar, algo pues que pienso es que, digamos, hay cosas que no compartimos, no estamos de acuerdo, que de pronto temas religiosos o temas de culturas, de lo que pues han inculcado los padres, tal vez no lo compartimos, pero debemos respetarlo. Entonces aprender a decir no lo comparto, pero lo respeto, creo que es una forma de ser empáticos y de no generar esos estereotipos negativos que puedan afectar pues a las demás personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por participar y efectivamente, ¿no? Miren que cuando hay una percepción, una creencia que se activa, porque esto es automático, no puede pasarnos, se activa mi creencia y se activa un afecto específico dentro del prejuicio, pues yo tengo el dominio y el control sobre el tema de la discriminación, ¿no? Porque ahí mirábamos efectivamente, como bien lo dice Viviana, hay unos niños que manifiestan su asombro, pero existen personas mayores que manifestaban, lávate la cara, ¿no? Cuando salgas de aquí, este tipo está mal de la cabeza, entonces ya hay unos actos, unas conductas discriminatorias, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hernán Mauricio, Buenos días a buenos todos. días. A ver, por una parte pienso que el prejuicio es inevitable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no estoy aprobando, simplemente estoy diciendo que es inevitable. ¿Por qué? Porque como quiera que sea, hay estaturas promedios, hay formas promedio, o sea, eso me parece que es parte de la cultura, ¿no? Lo malo es enfocarse solamente en lo exterior, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, lo que sí quiero aclarar es que me parece hasta cierto punto normal el prejuicio, porque si dijéramos del todo que no debe haber normas, o sea, a veces al decir que está mal que las cosas deban ser de alguna manera, entonces estamos echando todo a la basura. A mí me parece bien que haya normas de comportamiento, me parece que haya cierto tipo de formas frente al vestido, frente a algunas cosas, y no podemos decir, no, está bien que esta persona esté desnuda en la calle. O sea, hay que discriminar las cosas y no por eso necesariamente se podría titular de ¿cómo se llama?, de discriminación.
pero a veces se revuelve todo, ¿no? Entonces me parece que hay que tener el cuidado de eso. Muchas gracias, muy bien, sí, de acuerdo, ¿no? Y debemos ser muy cuidadosos, sobre todo cuando hay actos de discriminación, porque claro está, los estereotipos y prejuicios se activan de manera automática. Bueno, Ludi, Yasmín. Hola, cordial saludo para todos. Bueno, este video a mí me parece muy interesante porque resalta algo que vemos muy en el día a día. Vemos la generación de las personas, de los adultos mayores, muy arraigados. Es como cuando vemos el machismo, cuando dicen que las mujeres solo nacieron para la cocina y el hombre para el trabajo. Y entonces es aquí donde empezamos a ver cómo dicen las personas, bueno, pero la mujer nació más que para la cocina, nosotras tenemos otras capacidades que también podemos explotar y donde también podemos aportar. Entonces en los adultos mayores se ve más como el rechazo hacia estas personas, y en los niños creo que prevalecen dos cosas. Primero, la inocencia de ellos, porque si bien les dio como miedo cuando los que lo alcanzaron a ver a primera vista les dio como susto, ellos tienen como la mente más inocente y abierta, como hasta ahora están explorando el mundo y están iniciando, entonces tienen la mente más abierta a los cambios, a las cosas, a las percepciones, no perciben las cosas con todos los prejuicios que nosotros a través del tiempo, de la cultura, del intercambio con otras personas aprendemos. Y lo otro creo que también está en los valores que le enseñan sus padres, porque creo que resalta mucho cuando los niños le dicen que respetan que a él le guste de esa manera. Entonces me parece muy genial la percepción de eso, porque yo también soy madre, y entonces yo ahí también veo eso, la educación que sus padres le enseñan para ellos poder decir, respeto lo que piensas, y como decía alguien, respetar no significa aceptar, no significa como decir, bueno, eso está bien, sino es aceptar qué es lo que para el otro está bien, y desde que no nos afecte a nosotros, hablo de integralmente, ¿no? De que digamos lo que el compañero decía de las normas de vestimenta, está bien porque a veces es difícil en la calle ver a alguien, porque en el municipio donde yo vivo en alguna oportunidad salí con mi hijo y digamos él vio a dos hombres besándose. Entonces, desde pequeñito él ha visto que es hombre y mujer, entonces él decía, mamá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue esto? Entonces es difícil a veces uno que no tiene herramientas como decirle, bueno, mi amor, esto pasa por esta manera, es de esta otra manera, explicarles y sin generar en el estereotipo, sin generar un prejuicio, sino de respeto hacia el otro. Entonces, en una sociedad donde es tan cambiante, donde cada día aparecen y son cosas nuevas los que llegan, es difícil no tener prejuicios y es difícil enseñar desde el amor y el respeto y la aceptación hacia el otro. Entonces este video en realidad a mí personalmente como mamá, como persona, me deja una enseñanza grande. Me alegra mucho, Yasmín, porque definitivamente pues de eso se tratan estos ejercicios de profundización. Por acá en el chat veo que hay personas que mencionan que pareciera que las personas mayores tienen más prejuicios y estereotipos que los niños, ¿no? Y por acá también leo que alguien dice, lo esencial es invisible a los ojos, creo que también es Yasmín, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pareciera que la persona, por acá Orlando lo dice, la persona que es invidente, que tiene sus sentidos activos, auditivos, pero no los visuales. Pareciera que esta persona, desde esa percepción, un poco más desde lo que escucha, desde la persona, desde lo que puede recoger de la información que le da, es la manera en la que se relaciona, ¿no es cierto? Entonces, miren que muchas veces la percepción sensorial nuestra nos activa estos estereotipos y estos prejuicios, ¿no? Y finalmente, pues para nosotros como psicólogos es fundamental que podamos reconocer cuáles son nuestros propios estereotipos, ¿no? Sociales y subjetivos o individuales, y cuáles son los prejuicios que nos acompañan, porque estos se activan. Hernán decía por ahí, estos se activan, esto es automático. Lo importante es que yo los identifique y que pueda reconocerlos antes de
de discriminación, ¿no? Vemos también, como ustedes lo mencionan, las familias se encargan de transmitir las culturas, ¿no? Y de construir estereotipos también al interior de las familias, estereotipos subjetivos, estereotipos que muchas veces pueden ser contradictorios a los estereotipos sociales. Y esto me parece que es una función muy subversiva, por decirlo de alguna manera, también que pueden tener las familias. Y me parece muy interesante que las familias puedan también tener un rol transformador de la cultura, ¿no? No solo perpetuador de las culturas o de los estereotipos que pueden ser discriminatorios. Muy bien. Bueno, voy a avanzar un poquito y luego seguimos Mary, conversando. Hola, Mary, Silvia. Ay, ¿sí? Mary Orlando. Stephanie. Es que quería, mira que los dos últimos mensajes en el chat, quiero leerlos porque me parece que son Ok. interesantes. Dice Karen, la sociedad está acostumbrada a seguir un solo modelo. Quiere hacernos creer que todos debemos seguir unas reglas y que solo debe haber una manera de vernos. Aquí es cuando muchos juzgan a los demás y los tratan de raros, los dejan de lado. Un ejemplo, cuando se inició con los tatuajes se decía que los que lo tenían eran delincuentes y aunque hoy en día aún hay personas que lo creen, ya se ha normalizado un poco. Como hay muchos más. Y al final, también Karen, respecto a lo de los embarazos, cuando el bebé viene con discapacidad, quiero dar una opinión. O sea, si aún hay sí, aún hay muchos prejuicios sobre esto, pero también es bueno que den opciones a las mamás. No todos tienen el tiempo ni las posibilidades económicas, ellos necesitan mucho más atención y una manera de enseñanza diferente. Tengo un primo que tiene una discapacidad y lo digo porque lo veo. Ellos necesitan una familia que les pueda dar las posibilidades de una vida buena. En conclusión, hay que mirar cómo los dos lados, cómo hay que respetar, porque ellos también son seres humanos, también hay que respetar que hay personas que prefieren no tenerlos porque les queda un poco más complicado. Eso dice Karen Camelo. Frente a esto hay una película que seguramente se la vieron y si no se la han visto, se la recomiendo, que se llama Los dos hemisferios de Luca, está en Netflix, ¿no? Y entonces, como dice Karen, posiblemente nosotros tenemos digamos, como madres y como padres, podemos tener la opción de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero miren lo que sucede en la película, ¿no? Es un evento inesperado, fue por una negligencia médica que este niño tiene una parálisis y vive así esta familia todo el tiempo. Entonces también hay situaciones accidentales o crisis inesperadas que pueden llegar a la vida y que nuestra sociedad de alguna manera discrimina. Por ejemplo, en la película se identificaba como las escuelas dicen no tenemos cupo porque esto les implica tener otro tipo de ajustes muy razonables a nivel de infraestructura y a nivel de educativo. Entonces, miren que también existen prejuicios y estereotipos que nos hacen rechazar y excluir lo diferente, ¿no? Em, y esta madre, si nosotros buscamos un poco más sobre la historia real de Luca y de la mamá, ella se encarga de buscar una equidad en el trato, ¿no? Un respeto también en el trato, porque hay muchas discriminaciones hacia las personas que tienen estas capacidades distintas. Entonces, bueno, vamos. Obviamente, como le dice Karen, hay una situación social y hay algunos elementos sociales que necesitamos transformar para que se acoja la diferencia y sí que hay que escuchar y ver todas estas perspectivas, ¿no? Diferentes sobre las realidades, no son iguales para todos. Muy bien, muchas gracias. Los que no se la han visto, pues los animo a que la miren, es muy interesante. Entonces mirábamos ahí en el video también ese proceso de formación de los estereotipos, ¿no? Podríamos reconocer, por ejemplo, inicialmente hay unos procesos cognitivos, es decir, la sensación, lo que yo veo, lo que escucho, lo que siento, luego se me convierte en una percepción, es decir, una idea que tengo de cómo actúan las personas, los niños, las personas mayores, las personas negras, las personas de ciertas religiones y demás. Y
Después estas percepciones se convierten ya en una creencia o en un afecto importante. Primero creencias, es decir, pensamientos, lo que son los estereotipos, mis creencias, las creencias que pueden ser compartidas aquí al interior de la familia, o también a nivel cultural, social. Y luego unos procesos afectivos, es decir, que nosotros también asociamos emociones, asociamos sentimientos, ¿no? A determinadas experiencias o procesos cognitivos o creencias. Y hay unos procesos socioemocionales también que ya se asocian a esa identidad social que tenemos. Y existen unos procesos culturales, es decir, que hay de aprendizaje social. Si nosotros pensamos, por ejemplo, por ahí alguien hablaba sobre las mujeres, ¿no? Sobre la discriminación de género. Entonces, las mujeres sirven para la cocina y los hombres sí sirven para trabajar, ¿no? Digamos que estos estereotipos sociales que han discriminado a la mujer, es una diferencia muy, muy grande a nivel de Occidente, pues actualmente se viven fuertemente en Oriente, ¿no? En Afganistán, por ejemplo, las niñas no pueden acceder todavía a la educación, a la escuela, al colegio. Y entonces miren cómo esos estereotipos pueden transformarse, esos estereotipos sociales, o pueden perpetuarse y mantenerse, ¿no? En una homeostasis discriminatoria. Y en ese orden de ideas, pues podemos encontrar demasiadas violencias alrededor también de los estereotipos. Por ahí alguien decía, no, no edifican los estereotipos. Si bien las reglas, las normas de comportamiento son importantes, los estereotipos que nos llevan a segregar a los grupos, a discriminarlos por ciertas condiciones, conductas o pensamientos que pueden tener, pues esto es violento, ¿no? Y muchas violencias se asocian a los estereotipos y a los prejuicios que podemos nosotros tener y que de alguna manera no los controlamos. ¿Y cómo se mantienen los estereotipos, no? Hay un concepto que es el priming y se refiere al hecho de activar unas representaciones. Por ahí ustedes ya lo mencionaban. Antes de realizar una tarea se activan unas representaciones cognitivas, unos pensamientos. Esto no es controlable, pero sí es identificable, ¿no es cierto? Y sí es cambiable, es decir, yo lo puedo desaprender porque es un proceso cognitivo, lo podemos desaprender y podemos reorganizar o reestructurar cognitivamente estas representaciones. Entonces, se mantienen porque existen en nosotros unas memorias, ¿no? Y esas memorias pues nos llevan a acceder a una información cognitiva que tenemos y que está categorizada, ¿no? ¿Qué hacen las personas con tatuajes? Por aquí decían, ¿no? Son ladrones, ¿no? Poco a poco, miren que esto se ha ido reestructurando, estas creencias se han ido reestructurando y definitivamente se ha ido normalizando el uso de los tatuajes, que ahora pues es muy frecuente que muchas personas tengan tatuajes, ¿no? De hecho, hay un comercial de la UNICEF, no sé si lo han visto por allí, de Beckham, del futbolista Beckham, en donde está tatuado en su espalda, su cuerpo, tiene demasiados tatuajes y Beckham presta su cuerpo para hacer un comercial en contra de las violencias a los niños y niñas en el mundo, ¿no? Entonces, miren cómo estas figuras también por los medios de comunicación inciden en la reestructuración cognitiva, ¿no? Si antes pensábamos que un tatuaje era para maleantes, ver a Beckham, que es una figura importante en el fútbol, en el deporte, que es un líder además que muchas personas siguen, entonces, pues esto ayuda a que haya reestructuración cognitiva, ¿no? Y que se cambie un poco la percepción de los grupos sobre ciertas personas, ciertas prácticas, ciertas creencias. Es imposible reconocer que esas experiencias pasadas que nosotros tenemos pueden determinar lo que vemos y oímos. Ahorita le escribo la película a Adriana por aquí. Ya termino la idea y se las escribo. Nuestras experiencias pasadas determinan lo que vemos y oímos en el presente, ¿no? Miren lo que pasó con la niña invidente. Ella no tenía un referente visual, ¿no? Sobre lo que era la persona normal, entre comillas, ¿no? Ella escuchaba
escuchaba y claro, le pareció que trabajaba, que tenía familia, hijos, entonces dijo, esto es normal, esto todas las personas lo hacen, o una gran parte de las personas que tienen posibilidades lo hacen. Entonces esas experiencias ayudan a hacer que nosotros interpretemos que recibimos. Entonces se mantienen por el priming, es decir, todas estas representaciones guardadas o archivadas en nuestras memorias y que de alguna manera nosotros categorizamos y a las cuales accedemos cuando tenemos cierta sensación, cuando percibimos particularmente el mundo. Gracias, Livia. Así se llama así la película que les recomiendo que puedan mirar para identificar esa lucha contra la discriminación, ¿no? Ahí se puede identificar la discriminación que se tiene, bueno, la corrupción, entre otras, que también es un mal de muchos de los países latinoamericanos y centroamericanos. Em, y si quieren luego curiosear cuál es la historia real de la madre de Luca, que es una comunicadora, pues van a mirar este movimiento que hace en torno a la discriminación y a la equidad de los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo se representan? Hay algunos modelos, ustedes ya lo leyeron en el texto. El modelo de prototipos, por ejemplo, nos dice que las personas almacenamos información sobre ciertas características típicas de los miembros del grupo, ¿no? Entonces, las mujeres en la cocina, ¿no es cierto? Son representaciones que se han almacenado. ¿Por qué? Porque cuando las familias se hicieron nómadas, es decir, perdón, se hicieron sedentarias, entonces se tenían que distribuir algunas tareas, ¿no? Tú ve a cazar mientras yo que estoy embarazada me quedo en casa. La mujer asoció la maternidad o la sociedad asoció la maternidad al hogar y entonces pues allí entonces se van generando ciertas representaciones, representaciones según este modelo de representaciones que tenemos a través de ejemplos concretos, ¿no? O el modelo de redes asociativas, redes que conectan entre sí distintos atributos. También podemos encontrar que existen los modelos de esquemas en donde se considera que los estereotipos son generalizaciones, ¿no? Sobre grupos. Bueno, vamos a mirar otro videito y en este video que vamos a mirar, les voy a pedir que mientras están haciendo las preguntas, porque en el video hay unas preguntas que le hacen a un grupo, ustedes también si pueden, vayan respondiendo las preguntas que hace el moderador. ¿Listo? Y después vamos a ver qué sucede. Entonces, espérenme, yo les vuelvo a compartir acá mi pantalla con sonido para que hagamos el ejercicio. De ir revisando las preguntas. Bienvenidos. Hola. Pueden tomar asiento. Cada quien tiene un espacio, un formulario de preguntas. Por favor, vamos a rotar las hojitas. De las siguientes expresiones marca con una X, ¿cuáles de ellas has usado en algún momento? Chao. Beneco. Pana. Chama, pana, beneco. ¿Con cuáles de los siguientes oficios, roles o labores relacionas a la población venezolana? Vendedores informales. Los distinguen como obreros, domiciliarios, obreros, vendedores informales, comidas rápidas, empresarios. Marca con una X si has escuchado alguna de las siguientes. Los venezolanos han vuelto el país más inseguro. Seguro que una banda venezolana. Venezolano embalado. Ayudas y eres indiferente. Ayudas. Le hablas, eres indiferente. ¿Cuál es tu actitud cuando en tu grupo de amigos alguien dice un comentario despectivo contra una persona venezolana? Me río. Me río. Me río. Me retiro. Tom, ¿cómo estás? Bien, dice. ¿De dónde eres tú? De Venezuela. ¿Y hace cuánto estás aquí en Colombia? Hace 6 años. ¿Qué respondió tu compañero o compañera a esa primera pregunta? Beneco. ¿Te representas con eso? No. La segunda pregunta que tienes allí, ¿qué respondieron?
Vamos para donde las venecas, seguro que una banda de venezolanos, los chamozolanos nos están quitando el trabajo, los venezolanos han vuelto el país muy inseguro. No sabemos qué ha pasado a la mayoría de gente o qué los llevó a estar en esas situaciones. Eso no es todos los venezolanos. ¿Tú, por ejemplo, qué haces? Yo estudio e intento ganarme lo que tengo. Siento que es como un comentario despectivo, ya que pues, todos los labores o lo que están haciendo aquí también hay gente colombiana en eso. Por ejemplo, cuando dicen vamos para donde las venecas, creo que por lo general se están refiriendo a las prostitutas, pues en el término en el que yo lo he escuchado. Y cuando dicen que hay un comentario despectivo en contra de una persona venezolana, ¿qué respondió tu compañero o compañera? A mí mucha gente me ha ayudado y estoy muy agradecido con eso, pero también he visto casos donde hay personas que solamente por el acento, por una expresión diferente a la que suelen escuchar, pues los tratan mal o simplemente les voltean la mirada, no los miran. Pues yo creo que las personas tienden a generalizar todo y tienden a tachar a una cantidad de personas del país que sea como si fueran lo mismo todos y nada, que se den la tarea de conocer, a escuchar y a entender a las personas porque todos somos un mundo diferente. Yo quiero decir algo, pues, tal vez el hecho de generalizar a los venezolanos viene de nuestro querer creernos superiores, o sea, como son ellos los que están en un territorio desconocido, pues tendemos a ser muy despectivos con ellos. Puede haber cierta cantidad de personas que no lo hagan de manera despectiva, simplemente lo hacen porque lo escuchan. También hay quienes lo harán con odio, ¿cierto? Y ahí es donde yo digo que está la gran diferencia, en qué contexto lo digo, cómo lo digo. Si yo sé que le molesta a una persona y lo sigo diciendo, eso es como empezar a respetar eso de como no conozco esa cultura, no la puedo juzgar y no puedo entrar a generalizar. ¿Sabían que en el Tecnológico de Antioquia, entre el 2021 y 2022, han pasado más de 60 estudiantes por acá, que son venezolanos, y hay docentes, hay investigadores y empleados de nacionalidad venezolana? Bien visto. ¿Cambiaría algo? Muy bien, bueno, lo voy a parar ahí porque ya el resto es como una reflexión que hacen de la universidad. Pero entonces quiero leerlos o que pidan la palabra. ¿Cuáles son estos ejercicios que pudieron ustedes encontrar similares en el video con algunos, tal vez de los cuales ustedes hayan escuchado en sus ejercicios en los grupos que están realizando en esta fase, en las bien, o propios, ¿no? En sus familias, que han escuchado ustedes mismos, cómo se han escuchado sobre estas expresiones o creencias que tenemos sobre las personas venezolanas. Mayerly, adelante, muchas gracias. Buenos días, tutora. Digamos, el personal de Venezuela a Colombia por toda la situación que vive el país, sí se ha visto mucha estigmatización hacia ellos, ¿verdad? Yo soy testiga en trabajos donde he estado de parte también muchas veces de la sociedad en la que vivimos, en el sector donde vivo, y es, por ejemplo, ir buscando un arriendo y que diga no se permite personal venezolano. O lo que también decían en el video, ¿no? Tuvo que haber sido un venezolano, o eso fue una banda venezolana, ¿sí? Entonces, digamos que también lo que decía el muchacho que estaba ahí de Venezuela, y es que no medimos, digamos, como la forma de pensar y ponernos un poquito en los zapatos de la persona, y es todo lo que han tenido que vivir ellos en su país, y por ende, pues tuvieron que buscar una solución, y pues la solución más cercana a ellos fue llegar al lugar más cercano que les brindaba, digamos, protección, que fue pues nuestro país, ¿no? Colombia. Entonces, digamos que sí, yo soy una de las que me molesta mucho cuando como que generalizan a las personas como que eso mínimo fue un venezolano, ¿sí? Porque yo sé que también conozco personas que son muy buenas, que son excelentes trabajadoras, entonces digamos que sí, eso sí se escucha a diario, y más desde que está pasando pues todo ese tema de la migración de Venezuela hacia nuestros países.
Muchas gracias. Así es. Sigan levantando la manito mientras yo leo acá en el chat. Viviana dice que importante lo que menciona el joven venezolano. Todos somos un mundo diferente. Ajá, existen diferentes y también dentro de las comunidades o sociedades existen diferencias, ¿no? Personas que tienen pues bastantes recursos, capacidades, talentos, habilidades. Muy bien. Ludi, Yasmín, adelante. Yasmín, que está súper activa en este encuentro. Buenos días, mire, ya hay algo que yo quisiera resaltar. No es solamente digamos, de los colombianos hacia los venezolanos. Como les dije anteriormente, yo tengo un niño de 6 años y él estudia en una escuela en nuestro municipio, es cercano a la zona fronteriza. Entonces, pues la mayoría de niños, pues hay como entre mitad de colombianos y mitad de venezolanos. Entonces, el año pasado, cuando él inició, tuvimos... Listo, adelante. Ya silencié a profe. Listo, Yasmín, continúe, por favor. Tienes cerrado el micrófono, Ludi. Perdón. En un momento el niño me dijo, mami, necesito contarte algo. Yo, sí, claro, amor, dime. Imagínate que hoy Anthony se me levantó, paró como un gallito y me dijo que teníamos que pelearnos porque esto era una guerra de colombianos contra venezolanos, que los venezolanos eran más porque no sé qué. O sea, me explicó un poco de cosas. Cuando eso, pues él tenía solo 5 años. Entonces yo lo agarré y le dije, vente para acá. Todas las personas somos iguales. Iguales en el sentido de que valemos mucho, de que somos importantes y de que un papel donde diga que usted es colombiano o venezolano no te hace más ni te hace menos que nadie. El niño está mal porque su padre es el que le enseña esto, pero no está bien aprender esas cosas. Todos somos y valemos mucho. Entonces, él decía que el niño le contó que a las niñas había que golpearles porque así era que se domaban y se enseñaban, algo así. Yo decía, no, señor, tú sabes que si tú tratas a las personas con respeto y con amor, vas a recibir lo mismo. Pero si tú vas por la vida pateando, empujando, tratando mal, nunca vas a aprender y ni vas a recibir lo mismo, porque las personas dan de lo que tú le das y si tú le vas a dar cosas malas es mal. Entonces, mi reflexión es en que no es solamente la discriminación que digamos aquí en la zona se puede ver de colombianos hacia venezolanos, es de pronto no sé si ya de lo cansado que están ellos de todos los procesos, el cómo ellos ya se levantan y dicen que ellos son más. Aquí en el municipio se hubieron muchos problemas con los venezolanos, hubieron muchos, y gracias a ellos se les cerraron las puertas, gracias a los que actuaban mal, se les cerraron las puertas a los que hacían bien, porque yo también conocí muchas personas que en realidad en muchos aspectos eran muy geniales, pero entonces mi reflexión es esa, no es solamente los grandes, los niños están aprendiendo todo lo que nosotros les estamos enseñando, y ahí está el vivo caso que me pasó el año pasado, que en realidad yo no sabía ni para dónde correr cuando él me salió. O sea, a mí en el momento me dio mucho coraje. Yo se lo expliqué a él y después al otro día fui a buscar al papá y le dije, venga, necesito comentarle una cosita. Y hablé con él. Pero al hablar con él me di cuenta que pues ya era como, ¿cómo se diría eso? O sea, él ya estaba como mentalizado en que así las cosas así tienen que ser. Entonces es complejo, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Yasmín, por participar y efectivamente entre la espada y la pared, ¿no? Porque definitivamente pues hay que mover estructuras, no solamente es un individuo o un grupo pequeño, sino estructuras, ¿no? Que hay detrás de estas enseñanzas bueno, de la institución educativa, es decir, debemos hacer un ejercicio social importante, ¿no? Cuando se trata de eventos discriminatorios. Y miren que mientras siguen levantando la manito o escribiendo en el chat que pueden recoger del video, es importante saber que estos estereotipos tienen una función o unas funciones individuales importantes, es decir, que nos ayudan a comprender esa realidad, a simplificar la realidad, ¿no? Y muchas veces también a defender los valores que tenemos las personas, ¿no?
es importante saber que existen estas funciones sociales también de los estereotipos y que permite distinguir de alguna manera cualquier posible amenaza real o percibida, ¿no? Distinguir entre grupos, ¿no? Diferenciar. Esto también es importante. Miren que cuando ustedes conversaban hace un ratico, bueno, y conversábamos con Yasmín, pensaba en que efectivamente no solo se da con las personas migrantes, ¿no? Sino también se da, hay unos estereotipos de género. El capítulo siguiente del libro al que leyeron, el capítulo siguiente es sobre estereotipos de género, ¿no? Si lo quieren profundizar, es bien interesante también este tema, ¿no? Aunque género no solamente se refiere a las mujeres, ¿no? Y la diferencia que hay con los hombres, sino también con las personas homosexuales, transexuales, bueno, transgénero y demás, ¿no? Y yo recordaba que cuando, bueno, yo tuve la posibilidad de estudiar uno de mis posgrados en España, vivir en España, y yo recuerdo algo cuando íbamos a viajar, nos decían las personas, siempre lleven su carnet visible. En la calle, en el autobús, en cualquier parte lleven su carnet visible de estudiantes, ¿no? Entonces yo pregunté, bueno, ¿por qué? Yo me fui con una persona mexicana y con un ecuatoriano, nos fuimos, digamos que vivimos allí los tres latinos. Entonces cuando me decían, ¿por qué? Porque aquí pues la policía, si ve que son latinos, los puede parar, les puede pedir documentos, entonces si van con su carnet es más fácil que ustedes pasen pues sin mayor complicación. Pero también, pues, además de eso, es importante que sepan que son estudiantes, porque es diferente el trato que les dan a los latinos estudiantes y a los latinos trabajadores. Entonces, miren que existen estereotipos, ¿no? Que nos clasifican, nos segregan y se permiten explicar posiblemente un latino que estudia es aquel que, pero el latino que trabaja es aquel que, ¿cierto? Nos permite explicarnos ciertas conductas de los grupos sociales, ciertos comportamientos, y se tienden a generalizar, ¿no? Recuerdo entonces que, por ejemplo, hubo una situación de un robo, ¿no? De un robo en otro país, en Europa también. Y entonces los latinos decían, seguro tienen que ser latinos, los mismos latinos decían, no, es que eso seguro tienen que ser latinos. A un compañero le robaron el bolso con papeles. Y entonces los latinos decían eso, ¿no? Y yo decía, mira cómo este estereotipo lo perpetuamos incluso nosotros los latinos, ¿no? Y una persona se acerca a preguntarme, ¿tú de dónde eres? Me dice en su idioma, yo le digo, yo soy colombiana, y me hace así, ¿no? Entonces yo inmediatamente asocié colombiano, droga, cocaína, ¿no? O sea, los estereotipos son fuertes, arraigados, se transmiten y discriminan. Yo me sentí muy mal, entonces yo le dije, no, a Shakira, bueno, empecé a mencionar personas que dije posiblemente las conocen, ¿no? Como de alguna manera son representativas, pero ir movilizando también desde nuestra postura, quienes están fuera del país, desde nuestra postura, desde nuestras acciones, también ayudan a movilizar esos estereotipos que son discriminatorios y que de alguna manera pues le hacen mucho daño también a las personas, ¿no? Bueno, voy a leer por aquí. Flori dice, muchas veces las acciones negativas se difunden más rápido que las acciones positivas. Dicho motivo hace que los conceptos que se tenga sobre dichas personas sean negativas. De entrada sean negativas. Sí, exactamente, ¿no? Podemos tender nosotros a exaltar sí, exaltar lo negativo de esas personas, ¿no? Y sobre todo hay robos, mire, lo asocio, ¿no? Ah, esos deben ser latinos, eso deben ser colombianos, ¿no? Cuando llegaron las personas venezolanas aquí, escuchamos, ya vienen los venezolanos, los venecos a quitarles el trabajo, a quitarnos el trabajo. No hay trabajo para nosotros y para ellos, entonces sí. Y entonces miren que se difunden esas acciones negativas, estas percepciones negativas y que de alguna manera pues son discriminatorias. Nuestra sociedad se ha construido y se sostiene con la base de generar miedo y los
miedos producen prejuicios. Y efectivamente, por ahí en el video mencionaba algo, el control social, ¿no? Miren que las estructuras de poder, y esto explica de alguna manera ciertos, los estereotipos también dentro de la teoría, estructuras de poder que quieren dominar a otras, ¿no? A otras comunidades, otras sociedades, ¿no? Un control social, ¿no? Para eso también se indica. Entonces, los blancos sobre los negros, los arios sobre los judíos, ¿no? Los europeos o americanos sobre bueno, los primermundistas sobre los subdesarrollados, ¿no? Entonces, también de alguna manera generan miedo, generan control, ¿no? Y estos miedos producen los prejuicios, claro que sí. Las políticas gubernamentales, dice el profe Orlando, que hoy en día son las más fuertes, tienen que ver con la seguridad, entre comillas, es decir, que vivimos en constante peligro porque hay malos y generalmente los malos son los diferentes, efectivamente, ¿no? Los malos son los diferentes. Mm, los criminales, ¿no? O los inservibles, ¿no? Ahora también vamos a ver un poco sobre lo que nosotros excluimos y pensamos como lo inservible. No sé si han escuchado del edadismo, ¿no? Hay sociedades adultocéntricas también, ¿no? Que han discriminado los niños, las niñas, los adolescentes. Poco a poco estas comunidades o esta parte de la sociedad se ha ido integrando y se ha ido mirando ya como seres pensantes, sintientes, seres que necesitan políticas públicas para ser protegidos, pero también esta segregación social ha hecho que veamos a las personas mayores como, bueno, ya luego me irán diciendo ustedes en el ejercicio que vamos a hacer cómo las vemos, cómo las percibimos y de alguna forma cómo las discriminamos y cómo las hemos violentado, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de alguna forma vemos que los estereotipos justifican el sistema de organización social que tenemos. Bueno, Lady dice acá, un ejemplo claro también es la actitud de nosotros, los colombianos, muy bien, que vienen a nuestro país en muchos lugares, como el Poblado en Medellín. Ya se ven muchas mujeres ofreciendo servicios sexuales y el alto índice de drogadicción. Muy bien, miren que los estereotipos también crean realidades, ¿no es cierto? Entonces, si las mujeres son las que ofrecen servicios sexuales, el cuerpo de las mujeres es aquel que sirve para el placer sexual, bueno, entonces se perpetúa esta práctica y no vemos muchos hombres o no vemos hombres así ofreciendo servicios sexuales abiertamente y demás, ¿no es cierto? Entonces miren que también esos estereotipos de alguna manera hacen que las sociedades puedan encontrar argumentos para perpetuar ciertas prácticas, ciertas acciones. Las mujeres deben ser sumisas, estar en casa, las mujeres se dedican a la crianza de los hijos mientras los hombres se van, ¿no? Entonces estos estereotipos de género o los estereotipos en los trabajos. Miren que, por ejemplo, en Colombia encontramos todavía una brecha en cuanto a la desigualdad en las ocupaciones de los cargos gubernamentales entre mujeres y hombres. Son más los cargos gubernamentales o políticos para los hombres que para las mujeres, ¿no? Y entonces se encuentran también esos estereotipos de género que hacen que se perpetúen ciertas prácticas o ciertas labores, ciertos trabajos para X o Y poblaciones específicas. Los medios de comunicación, nos dice Viviana, generalmente las noticias promueven de cierta forma la estigmatización sobre los territorios, ya que se muestran más los aspectos negativos y se dejan de lado las cosas buenas que suceden y que tienen impacto positivo sobre el desarrollo de los territorios. Los medios de comunicación son fundamentales para la perpetuación de los estereotipos, pero también para la de ciertas creencias y ciertos estereotipos y prejuicios, ¿no? Miren lo que pasa con la comunicadora de noticias, ay, no recuerdo el nombre, Zapata, creo que es la chica, que menciona dentro de sus entrevistas, cuando le hacen las entrevistas, que el gremio de los comunicadores, desde que
estaba ella en la universidad, la discriminaron por su forma de hablar. Jessica Zapata creo que se llama. Y entonces ella mencionaba que la discriminaban porque no era la forma habitual de hablar de un comunicador social y no era la manera de entregar las noticias porque ella utilizaba mucha de la jerga que utiliza coloquialmente las personas. Erika Zapata, gracias, profe. Gracias por el nombre. Y efectivamente entonces los medios de comunicación pues la excluían, le dieron oportunidades en algunos lugares, en algunos medios pequeños, hasta que ya creo que no estoy segura si es RCN, Caracol, bueno, es uno de estos canales importantes, le da ya la posibilidad de ser periodista del canal. Y pues tiene una acogida impresionante esta mujer, aunque es distinta en su manera de hablar, en su manera de entregar la noticia y en su manera de periodismo, pero tiene bastante acogida y defensa porque actualmente miren que esos estereotipos han ido cambiando, ¿no? Sobre quién es el comunicador, cómo comunica, ¿no? Cómo se ve, qué color de piel tiene, cómo piensa, ¿no? Entonces, ella se diferencia de los periodistas, efectivamente, y esto va haciendo que se vayan transformando ciertas creencias, estereotipos y prejuicios en las comunidades, en las sociedades, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, les he colocado ya un ejercicio que dice practiquemos. Para esta práctica, antes de todo, debemos responder 2 preguntas. Las pueden responder aquí en el chat, las pueden responder en una hojita para que también las tengan en cuenta en el ejercicio que vamos a hacer, en el practiquemos. La primera pregunta, vamos a revisar nuestro estereotipo individual y dice, ¿quién crees tú que es una persona mayor? ¿Quién es una persona mayor? Bueno, entre paréntesis he puesto vieja, anciana, porque a veces se le reconoce a las personas mayores desde esos conceptos que no son pues muy asociados a la teoría, pero que coloquialmente dicen, ya es viejo, ya es anciano, es abuelo, he escuchado que dicen. Entonces, ¿quién crees tú que es una persona mayor? Vamos escribiendo por acá. La persona que tiene más de 65 años ya es una persona mayor. Bueno, Orlando, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién crees tú que es una persona mayor? La persona mayor de 18 años. Mayer, muy bien. ¿Quién es una persona mayor? Vieja o anciana. Un abuelo, abuela. ¿Quién crees tú que es? Pueden poner ahí qué crees tú que hace. La voz de la experiencia. ¿Qué hacen? ¿Qué más piensan ustedes de las personas mayores? ¿A qué se dedican? ¿Qué fortalezas, qué debilidades pueden tener las personas mayores? ¿Qué más? ¿Qué más? Escriban, por favor, para la práctica. Mayores de 60 años. Bueno, ¿qué más? Ya no hace, sí. O sea, lo importante aquí es que nosotros hablemos desde lo que nosotros pensamos, no desde lo que nos dice la teoría, la política, no, sino lo que yo pienso. Cuando yo, una persona mayor aquí en mi barrio, ¿qué pienso de esas personas mayores? Creencia, recuerden, ¿no? El estereotipo es la creencia. Ya no hace, es una persona mayor de 60 años y normalmente ya no trabaja, es jubilado si tiene la suerte, y si ha sido juicioso, es jubilado. Eso pienso yo, ¿no? O sea, si tiene la suerte, si dice jubilado, pensionado, tuvo la suerte y el juicio de trabajar, o sea, ha sido disciplinado en su juventud. Porque hay personas mayores que de pronto no están jubiladas. Relativamente es una persona que tiene madurez, que obra con sabiduría, dice por acá alguien, cree que son mayores por la edad, pero físicamente se cree que son mayores por la edad. ¿Cómo se ve? El cómo se ve me dice es mayor, ¿no es cierto? Pero si se mira diferente, si se mira mucho menos arrugado, ¿cierto? Rosa Elvira, si se ve mucho menos encorvado,
mucho más ágil, entonces digo, no, esto no es una persona mayor, ¿no? Mayor. Persona que ha alcanzado una edad avanzada, Sara. Ujú. ¿Qué más piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es la persona mayor? ¿Ya es pensionado? Tatiana dice, es una persona mayor, asume actividades y responsabilidades propias a partir de los 19 años en adelante. Bueno, recuerde que estamos hablando de las personas mayores que denominamos a veces viejas, ancianas. Mayerly dice, puede ser una persona que todavía trabaja. Sí, puede ser una persona que hemos visto también aquí en el trabajo informal, en Pasto, vemos muchas personas que venden sus dulces, sus cosas en la calle. Son demasiado complicados, Astrid. Todo es un problema, todo le ponen pero. Ujú. Bueno, muy bien, por ahí van saliendo nuestros estereotipos subjetivos o individuales. Muy bien. Persona de más de 60 años con experiencias y madurez. Ujú. Bueno, experiencias, bueno, si consideramos que son personas con experiencia, seguramente les consultamos, son nuestros asesores, ¿no? Me imagino yo, o no, ¿será que no? No necesariamente, que merece de alguna forma mayor respeto por el hecho de tener más edad. Sí, personas, también he escuchado esto, merecen más respeto, se tratan de usted, no se tutean, esto también lo he escuchado. Muchos creen sí que son complicados, sí, efectivamente, que son, he escuchado también, bueno, pero esos son estereotipos sociales porque yo no lo creo, que son como niños, ¿no? Persona dedicada a oficios en casa que se cuidan en la alimentación, ya tienen estructuras mentales y formas de pensar específicas y difíciles de modificar. Bien, ahorita estamos reconociendo nosotros quién creemos que son las personas mayores individualmente, ¿no es cierto? Muy bien. Personas enseñadas a la antigua, con creencias muy estrictas. Es una persona mayor es aquella que por su edad ya no puede desempeñar muchas de las actividades que antes sí podía decir, dice Flori. Muy bien. Estas personas en muchos casos tienden a ser discriminadas y aisladas, sí, porque ya no puede, ¿cierto? La mayoría son sumamente religiosos, eso también pensamos, Camila, muchas personas pensamos que sí. Yo pienso eso, que son religiosos, ajá, también. Considero que una persona mayor es aquella que ha alcanzado un rango de edad alto en el cual a través del recorrido que generalmente comparte con sus hijos, nietos, es una persona sabia con un carácter ya forjado, una persona sabia y que da consejos desde sus experiencias vividas. Y ahora respondamos la pregunta número 2. ¿Qué se dice en la sociedad? ¿Qué hacen las personas mayores y qué no hacen las personas mayores? ¿Qué se dice? Ya no necesariamente lo que yo creo, sino que a nivel social, ¿qué se dice que ellos hacen y qué no hacen las personas mayores? Vamos a responder la pregunta 2. Escribiendo, vamos a ver. Ya no trabajan. Ok, eso dicen socialmente. Ya son personas que no trabajan, que viven de la pensión, dice Mayerly, que tienen mucho conocimiento por las experiencias vividas, puede sí, que viven de la renta, ojalá, profe José, que yo llegue a vivir de la renta. Pues me imagino que es como el arriendo, ¿no? Que tengo muchas propiedades y voy a vivir eso. Viviana dice estereotipo social, de acuerdo con frases comunes que escucho, las personas mayores no deben ir a fiestas, sí, no, eso no. Y ahí, bueno, y no, ya no tienen pareja, o sea, esto ya he escuchado también que dicen que ya no tienen intimidad sexual, em, ¿cierto? Esto también está asociado a lo de las fiestas, es decir, a nivel social. Camila dice, en cuanto a lo que no trabajan, ahí generalizamos porque hay muchas personas que incluso después de sus 60 años tienen que seguir trabajando. Bueno, Camila. Orlando dice, las conversaciones entre ellos es sobre sus dolencias y sobre su salud, sí. Ya, ay, bueno, y que estás tomando para la presión, ¿no? Y mira que tengo yo ¿cómo se llama? Una cirugía ahora del corazón, de corazón abierto. Entonces pueden ser, pensamos que sí,
que la sociedad piensa que las personas mayores ya se dedican a sus dolencias, sobre todo, ¿no? A atenderse médicamente. Se dice que hacen actividades como manualidades, sí, también cuidar las huertas, preparar alimentos, ¿no? Que no hacen consumir grasas, alcohol, ¿no? Ejercicios demasiado exigentes, eso no. Muy bien, Silvia Dayana. También he escuchado esto a nivel social. Ya deben estar sentaditas, ¿no? Quieticas, ¿no? Menos alcohol. No, 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 no. Ya me está pasando, bueno, yo además de psicóloga soy gerontóloga, entonces ahí estoy a la orden, profe Orlando. Que huele a viejito, es lo que más es, uy, ya huele a viejito, ¿cierto? ¿No? Como que el viejito ya toma un olor particular, no solo la apariencia, ¿no? Solamente se arrugan, no solamente escuchan ciertas cosas, sino que Pero, también huelen, ¿no? Mary, Sí. ¿no? Al respecto de ese olor, yo me acuerdo del niño que asociaba un olor y es el olor a naftalina. Yo soy de Bogotá y en Bogotá pues hay polillas, ¿no? Cuando te guarda la ropa y la gente adulta le echaba naftalina a la ropa para que no se le llene de polillas, para que no se lo coman las polillas. Entonces, ese olor yo de niño lo asociaba al viejito. Entonces las personas viejitas huelen a eso, ¿no? Pero es una En mi, asociación por sí, aprendizaje. y en mi caso también, ¿no? Yo tengo una asociación de un olor que es el agua florida, porque las personas mayores con las que yo, pues mi abuela, yo solo conocí a una abuelita que tuvo una abuelita y ella todo lo curaba con agua florida. Me duele esa abuelita, agua florida, ¿no? Me duele la rodilla, agua florida. Entonces yo también asocio mucho este olor del agua florida a los remedios caseros que se utilizaban para, ¿no? Porque también ya no van al médico, sino que remedio casero, esto es lo que hacen los abuelitos, abuelitas, personas mayores. Son los que cuidan a los nietos, Rosa Elvira, eso también, ¿no? Puede que se escuche socialmente, ya son los que les cuidan a los nietos, que hacen vivir sus últimos años. Algunas mujeres se siguen dedicando al hogar y algunas a tejer, a hacer galletas, a cuidar las plantas, son personas independientes, hay algunas mayores que aún trabajan, también son un poco olvidadizas también, ¿no? Cuando uno se olvida de algo, dicen, la mayor, dicen por acá, ya está mayor, ¿no? Dicen, acá también hay dichos así. Ya no están para esos trotes, ¿no? Incluso, sí, cuando hablan de fiestas activas, no, ya no estoy para esos trotes. Nosotros también acogemos estos estereotipos y los perpetuamos desde el lenguaje, ¿no? Ya no estoy para esos trotes, ¿no? A veces le dice, uy, ya va a ver al novio. Entonces, no, yo ya no estoy para esos trotes, mijita. José Libardo dice, son muy chochos. Ajá, dedicados al hogar. Bueno, profe José, ¿qué son chochos? ¿Qué son los chochos? Sí, muy consentidos, no quieren salir, todo les duele, les da perecita. Entonces les gusta que los apapachen, que los visiten, que les lleven todo, que les cocinen, que les hagan todo. A eso me refiero, eso es un idioma de por acá de mi tierra, Ah, ¿ok? bueno, sí, alguna Pero vez chévere, escuché chévere, está muy bacana la participación. Sí, señora. sentidos, ¿no es cierto? Ay, Sí, sí, que sí, se sí. Y quejan de todo. consentidores, ¿no? Sí, Ah, ya. también. Son los permisivos con los nietos, los que los malcrían. Los que les dan golosinas, les Gracias, dejan Mari. ver Sí, tele. Gracias, profe, a exactamente. usted. Sí, Muy señora. bien, muchas gracias. Ya Ok. aprendimos algo nuevo. Bueno, Bueno, muchas gracias. ok. Camila dice lo que no hacen actividades extremas, ya es que su cuerpo, su físico en la mayoría no permiten hacerlo. Claro, uno dice, no, eso le da un paro cardíaco. Mis abuelos para las dolencias utilizan lo que se dice la contra. Ok, Vaporub, el Big Vaporub, chochos quejumbrosos. Muy bien, listo. Entonces ya respondimos las dos preguntas, ¿no es cierto? Hemos identificado que hay unos estereotipos sociales, es decir, unas creencias compartidas por el grupo, pero también existen unos estereotipos individuales, son una serie de creencias que las hemos ido adquiriendo nosotros por nuestra propia sensación, por nuestra propia percepción, por las enseñanzas que hemos tenido al interior de nuestras familias
y que pues son esas creencias con las que nosotros seguramente nos relacionamos con las demás personas. Algunas veces encontramos que estos estereotipos individuales chocan o se contraponen a los estereotipos sociales, o algunas veces encontramos que hay algunos estereotipos individuales que comulgan con estos estereotipos sociales, e incluso posiblemente si hacemos un recorrido hemos caído en discriminación. Usted no lo haga porque usted ya está muy mayor, ¿no? A este trabajo se llegan personas jóvenes, no personas mayores, ¿no? Hemos entrado también a discriminar. ¿O usted qué va a decir si usted está chapado a la antigua? Esas creencias son las de antes, esas cosas, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a mirar el último videíto y vamos a revisar nuestros estereotipos con este ejercicio que vamos a ver en el video. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Genial. Dinos cómo te llamas y qué edad tienes. ¿Mi edad real? Me llamo Daniela y tengo 19. 35. 33. ¿A qué edad consideras que alguien es mayor? Quizá a los 50. Enséñame cómo cruzaría la calle una persona mayor. ¿Cómo enviaría un mensaje de texto a una persona mayor? ¿Cómo imaginas que haría flexiones esa persona? Espera un momento. Hay alguien aquí que quiero presentarte. Hola, soy David. Tengo 66. Hola, soy Annie y tengo 68. Soy Chris y tengo 55. José Luis, 75. ¡Wow! Me llamo Emily. Tengo 70. Encantada. Encantada. Vamos a daros 2 minutos para que os enseñéis mutuamente algo que se os dé bien hacer a cada uno. Ok. Puedo enseñarte un salto que hago. Vale, muy bien. Las piernas y este brazo suben y el brazo izquierdo hace así. Ah, vale. ¿Preparado? 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, sí, de vuelta al corazón. Y vuelta al corazón y la cabeza al frente, sí. Mantén el equilibrio. Y ahora... así. Levanta las piernas. No puedo. Está bien. Desde arriba y vuelves. Bien. Gancho. Directo, cruzado, gancho. Y luego hacemos esto, ¿ok? 1, 2, 3. ¿Y ahora? ¿A qué edad dirías que alguien es una persona mayor? Probablemente a los 80 o 90. Ha hecho todo lo que le he enseñado, ¿no? Ahora creo que diría que alguien es mayor a los 100. ¿Recuerdas lo que dijiste? Sí, dije que a los 50. Pensé que a esa edad ya sería mayor, pero veo que tengo que pensármelo mejor. Un momento. ¿Puedo hacer eso ahora? Esta experiencia ha cambiado totalmente la visión que tenía de la edad. Hoy me has enseñado algo. Está claro que ella no es una persona mayor. Desde hoy la verdad es que ya no volveré a preocuparme por la edad. Sinceramente, hoy me siento como cuando tenía 20 años. Hay tantas cosas que todavía quiero hacer. Hay tantas cosas que aún puedo hacer. Mientras siga creciendo y aprendiendo, la edad no importa. Cuando las personas paran, cuando creen que ya no les queda nada por descubrir, empiezan a envejecer. Muchas gracias. Gracias. Oh, gracias, Annie. ha sido genial conocerte. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? 40 años. Wow. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo se movieron nuestros estereotipos y prejuicios. ¿Qué piensan? ¿Qué transformaciones existieron en estos estereotipos, en estas creencias, en estos prejuicios, en esos afectos que tenemos o teníamos sobre las personas mayores? ¿Si pudieron ver el videito? Ahora, ¿qué opinan? ¿Los quiero escuchar? Aparecemos acá un Profe, ratico. que también digamos que
que según, pues digamos que la perspectiva que tenemos todas las personas es que después, no sé, de cierta edad se es viejo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la persona no pueda hacer las actividades. Sí, hay personas de 70 años que si toda la vida se dedicaron a hacer una actividad física o un juego extremo, pues tienen la habilidad de hacerlo. Y cuando, si no pierde la habilidad, pues va a seguir haciendo esa actividad, ¿sí? Lo que su merced veces por el entorno, por la sociedad donde estamos, viejo después de los 50. Es más, muchas veces una persona ya tiene 18, ya está viejo. Y posiblemente, no sé, hay una persona que tenga 14 años y es sedentaria, no hace nada, no hace ejercicio, no hace nada, y llega una persona que tiene 70 y sí puede hacer todas las actividades que no, que esta otra persona no la hace, ¿no? Entonces, digamos que es también de acuerdo como a lo que hemos vivido, la vivencia, ¿sí? Yo tengo un Muy dicho bien. muy clarito ahí, y cada vez que de pronto me dicen algo, por ejemplo, yo estoy estudiando ahorita, tengo 35 años, ¿sí? Entonces me dicen, no, ya, ¿por qué tan vieja estudiando? ¿Sí? Entonces yo muchas veces digo, vieja la cédula. Porque digamos que es como la forma en cómo quieren a veces, muchas veces hacer ver como que la edad no es lo que marca lo que nosotros hacemos normalmente, ¿sí? Entonces, pues creo que es más como la subjetividad o lo que vemos a través de lo que la historia o a través de lo que la sociedad hace ver a las personas. Muy bien, muy bien. Y eso se llama edadismo, la discriminación que tenemos las personas por nuestra edad, ¿no? Y hay estereotipos ahí importantes de reconocer frente a estas creencias, perdón, a estas acciones discriminatorias. Vamos con Silvia y luego con profe Orlando. Silvia Dayan. Muchas gracias. Bueno, yo rescato del video sobre todo una frase que dice, en el momento que dejamos de soñar, en el momento que dejamos de inspirarnos, de tener propósitos, de mover nuestro cuerpo, de aprender cosas, de leer, empezamos a envejecer y eso nos puede pasar en cualquier edad. Incluso hay como etapas, ¿no? Que la crisis de pronto de la adolescencia, de los 40, de los 60, precisamente por eso, por no tener como esa inspiración en la vida que nos permita como levantarnos cada día y sentir que estamos aprendiendo, que estamos experimentando, que estamos como disfrutando esa vida cada día. Entonces sí es importante mover nuestro cuerpo, incluso también desde ahora para poder mantener una buena salud más adelante y poder realizar actividades tanto mentales como físicas. Gracias. Excelente, Silvia, muy bien. Empezamos a envejecer desde el momento de nuestro nacimiento y depende de nosotros la salud con la que lo hagamos y lo que hagamos al final de nuestra vida depende de nuestras decisiones cotidianas. Muchas gracias, Silvia, Dayana. Profe Orlando, adelante. Bueno, ahí se me olvidó. No, mentiras. La edad. No, yo creo, mire, a mí me parece que el problema de esta estereotipo, inclusive discriminación a la gente de edad, también es una situación creada por la sociedad y elevada por los medios de comunicación. Vivimos en una sociedad donde se venera y se elogia a los jóvenes, la juventud, mire las propagandas, mire la televisión, mire todo lo que los medios de comunicación venden, ¿no? Como que lo más importante de esta vida es ser joven. Pero pues si uno mira el recorrido, el recorrido de vida de una persona, pues cada etapa tiene sus cosas. Un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, un viejo, un anciano, todas son etapas que requieren ciertos cuidados, que requieren ciertas, no sé, actividades, por decirlo de alguna manera, pero cada una de ellas tiene unas dificultades, al igual que tiene unas ventajas, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en una sociedad donde se le ha mostrado que ser viejo es malo, ¿no? O que ser viejo es tener una deficiencia, pero cada etapa de la vida, mire, el joven, cuando somos jóvenes nosotros tomamos un poco de decisiones. Yo hago ese ejercicio a veces, alguien me pregunta, ¿a usted no le gustaría ser joven otra vez? Ni de riesgo, olvídese toda la cantidad de estupideces, de decisiones que tomé por no pensar, por la juventud, no lo haría ya de adulto.
Ahora, son cosas que son normales, ¿no? Todos los jóvenes nos ha pasado lo mismo y cuando llegamos a la etapa adulta igualmente vamos a tener ustedes nombraron en el chat. Pero me parece que es eso, es entender que cada etapa de la vida tiene sus necesidades, tiene sus características y hay que aprender a convivir con ello. Lo que pasa es que nuestra sociedad se está envejeciendo además. Ya en este momento hay mucho más adultos y adultos mayores en proporción a hace algunas décadas. Entonces, también eso muestra que la sociedad va cambiando, ¿no? Es parte del proceso vital. Gracias, Mary. Gracias, profe Orlando. Y yo quería decir algo frente a eso, ¿no? Si bien la sociedad de alguna manera puntúa más alto la juventud, no cualquier juventud, ¿no? Es decir, existen estereotipos de esa juventud, ¿no? La cual es reconocida como la mejor. O sea, no todos los jóvenes pueden ser puntuados altamente, sino que tiene que ser un joven que que haya estudiado, que tenga ya unos logros académicos, ¿no es cierto? Pero además que se cuide físicamente, que sea una persona de ejercicio físico, que tengamos además unos logros ya profesionales, ¿no? Entonces el éxito, miren los estereotipos de las personas jóvenes, los estereotipos que tenemos sobre los niños, sobre las personas mayores, ¿no? Bueno, entonces vamos mirando aquí otras opiniones. Muchas gracias. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Flori Alexandra. Hola, muy buenos días para todos. Pues en relación, mi opinión es que nuestros conceptos y definiciones, pues muchas veces se basan sobre los contextos en los cuales vivimos, ¿no? En los cuales convivimos también. Entonces, pues personalmente, entonces yo pienso pues que hay sociedades más activas y sociedades menos activas. Y pues en base a eso se basan nuestras opiniones. También pues hay que tener muchos otros conceptos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la calidad de vida, la enfermedad de las personas. Yo creo que en base a eso, pues personalmente digo que las personas mayores, bueno, pues yo vivo en una comunidad y pues también a nivel familiar, mi abuelita, ella es una persona poco activa, no podría hacer lo que las personas del video hacen, porque pues ella tiene enfermedad sobre las articulaciones, entonces no se puede mover mucho, camina muy despacio, entonces mantiene aquí en la casita. Y pues en los contextos, en la comunidad también he visto así, pues porque son personas que les ha tocado una vida muy dura, el campo. Entonces, en su juventud, lo que es al sol, al agua, el trabajo agrícola es pesado. Entonces, ellos a cierta edad ya tienen muchas deficiencias. Entonces, yo en mi comunidad no veo una persona de 70 o de 75 años activa, ¿sí? Así como que se mueva, que corra, que trote, que brinque. ¿Por qué? Porque o sea, ya son personas que a esa edad ya están enfermas y también, claro, pues obviamente por su calidad de vida que han tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, la sociedad y el territorio en donde nosotros vivimos, pues es el que se encarga de alguna manera de enseñarnos ciertos estereotipos, ¿no? De que aprendamos los estereotipos. Y claro, los confirmamos sobre lo que vemos, ¿no? En estos grupos. Y en Latinoamérica, pues vamos a tener unas vejeces distintas a las que estamos observando en el video, ¿no? Que son americanas, en donde existen pues diferentes condiciones de salud y económicas, sociales, políticas, bueno, y demás que permiten este envejecimiento. Nosotros envejecemos en comunidades rurales, con trabajos informales, no todos nos jubilamos, no todos pues tenemos pensión, entonces hay condiciones socioeconómicas, sociopolíticas diferentes, pero frente a ellas o sobre ellas hacemos la construcción de unos estereotipos sociales y unos estereotipos también que son individuales desde experiencia personal que tenemos y que se comparte con nuestros miembros de la familia, que es la comunidad más cercana que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Lady Dayana.
Profe, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Lady, adelante. Bueno, yo quiero justamente hacer una participación con respecto a lo que acabas de mencionar en cuanto a, depende como el contexto en el que estemos, depende el lugar, porque, por ejemplo, las personas, a ver, yo estuve en España ahorita en diciembre, ¿cierto? Y fue un choque cultural muy grande porque estuve justamente en una isla que se llama Palma de Mallorca y en un pueblo que se llama Son Servera. Este pueblo literalmente es de puras personas mayores, ¿cierto? Y esta gente vive, mejor dicho, como unos, o sea, viven supremamente bien. O sea, son personas que tú ves a cualquier hora del día, señores de muchísima edad. O sea, yo les pongo entre 80 y 90 años y las ves caminando en la calle con sus carritos, haciendo mercado. O sea, tienen una calidad de vida totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, digamos que son como, o sea, las culturas cambian demasiado en todos los sentidos porque allá no se preocupan como nosotros los jóvenes, por decir, en que cuántos estudios tengo que hacer, cuántas carreras tengo que tener. No, ellos simplemente disfrutan la vida como pueden. La gente adulta, o sea, son personas, digamos, de 40 años, con niños de 5 años, con recién nacidos, o sea, ellos se preocupan mucho como en otras cosas totalmente diferentes a las que nos dedicamos nosotros. Entonces, cuando uno ve estas personas, o sea, uno dice, ¿cuál es la forma en la que viven ellos que para estar en esta edad tienen tanta vitalidad? Entonces yo, o sea, sí es la calidad y el estilo de vida que lleven. Ellos se cuidan, la alimentación es supremamente diferente a la que tenemos nosotros. El estilo de vida, o sea, los trabajos de alguna forma son como mejor remunerados porque yo los veía en unos carrazos que yo decía, ni matándome, quién sabe cuántos más años voy a tener ese carro o las casas que tenían, porque obviamente uno ve y la calidad de vida es supremamente diferente. El ambiente en el que ellos también se desenvuelven diariamente es totalmente diferente. Tú no escuchas música por ninguna parte, la gente, o sea, los jóvenes los cuidan demasiado, es muy extraño, o sea, es el viejo continente, pero sin embargo, o sea, para tener una vida en la actualidad como tan buena, una calidad de vida tan buena, o sea, es un choque cultural bastante extraño a cómo lo vivimos pues como tal nosotros. Y sabiendo que están en Europa, que uno desde aquí ve, no, pues es que la vida ya es rumba, es viajar y un montón de cosas, o sea, no, miren que es como dependiendo como que la zona y sí tiene toda la razón en que es una cosa supremamente diferente. Muchas gracias. Lady Dayana nos permite ver un ejercicio importante sobre la reestructuración cognitiva que debe haber para movilizar los estereotipos, ¿no? Lady dice, yo voy, tengo la experiencia y veo algo diferente, que modifica mis creencias sobre las personas mayores, sobre el estilo de vida, sobre el envejecimiento, sobre cómo implica o qué implica el envejecimiento saludable en una alimentación, bueno, y demás hábitos diferentes y saludables. Entonces, para que haya unos cambios en los estereotipos, es importante volver a revisar esas experiencias previas que yo tuve con unas nuevas, tener más información, las experiencias de escuchar y de ver a las personas sobre las cuales yo tengo ciertas creencias, ciertos estereotipos o prejuicios. Y a partir de eso hay una reestructuración cognitiva, una reestructuración de creencias, una reestructuración también de afectos sobre estos grupos poblacionales y de alguna forma entonces esto ayuda a que se disminuya la discriminación o que se prevenga la discriminación y las violencias, que sería lo ideal, ¿no? Entonces, gracias Lady Dayana por compartirnos la experiencia en España. Jessica Sofía, adelante. Bueno, profe, yo complementando un poco a todos los aportes que han hecho los compañeros, yo creo que también, como lo decía la compañera, llegar a una vejez hoy en día está cambiando. Digamos, yo lo digo porque la estética, todo eso ya está llegando como eh, a que ya no se asuma esa vejez
como antes de que llegaba ya a descansar y eso, sino que ya digamos en el campo de las mujeres se vuelven ya la cirugía plástica, muchos métodos de belleza que se están implementando no dejan como que ya esa edad sea tan evidente como antes se veía. Entonces yo creo que como lo comparten ustedes, dependiendo del lugar, el entorno, influye mucho a cómo se llegue a esa vejez y cómo se asuma, qué costumbres se van a asumir. Digamos, en el caso mío, que yo quedaba sorprendida, mi mamá ya es una señora de la tercera edad y ella es muy vanidosa, ella es muy estética, ella se cuida, cosas que de pronto la juventud no se preocupa como por eso, pero yo sí veo que ya la vejez no está repercutiendo como en ese ámbito físico. Y que yo creo que es un avance muy bonito y que las abuelitas son muy estéticas, van a su peluquería, se arreglan, hacen muchos cambios que antes pues era como, ay, ya está abuelito, ya no tengo como esos hábitos de cuidado. Entonces yo sí evidencio mucho eso hoy en día en nuestros adultos mayores. Muy bien, muchísimas gracias, Jessica, Sofía. Efectivamente, las personas mayores que nos rodean, nos acompañan de pronto en Latinoamérica o específicamente pues en Colombia y en el territorio donde vivamos, posiblemente tengan un énfasis o una importancia frente a las creencias, bueno, al crecimiento más interno, más tal vez que al externo, que al cuidado de la salud. Pero poco a poco, miren que nuestra cultura, si actualmente se dan cuenta, está también cambiando un poco esos estereotipos del envejecimiento, ¿no? Entonces, en el envejecimiento, para llegar a un envejecimiento debo cuidarme en mi salud, debo comer menos grasas, ahí están en las etiquetas en los alimentos, menos grasas, menos sodio, menos azúcares añadidos, un poco más de la conciencia frente a la alimentación, pero también vemos que hay muchos más gimnasios, mucho más lugares de CrossFit, más senderismo, bicicleta, entonces las personas tienen unos cambios también a nivel de hábitos porque se ha ido modificando la creencia sobre el envejecimiento, sobre la salud, ¿no? Y miren que son cambios macroestructurales, es decir, de los sistemas de creencias, de los sistemas sanitarios, de los sistemas educativos, que también ha ido permeando las familias y a los individuos, ¿no? Entonces, hay una transformación que puede venir desde lo macro o puede iniciar desde los grupos pequeños, podemos ir haciendo alguna incidencia para evitar la discriminación a través de la movilización de estereotipos y prejuicios. Les estoy pidiendo acá en el chat que vamos haciendo conclusiones porque por efectos del tiempo ya debemos ir terminando con el tema, que me ha parecido que ha tenido pues mucha riqueza desde sus participaciones, entonces voy a permitirme leer las conclusiones que ustedes están generando acá del tema de estereotipos. Dice Lady Dayana que es súper importante el aporte de la compañera. La vejez está satanizada desde lo estético. Si uno como mujer no es vanidosa, lo miran mal porque hay que llegar en buen estado a la vejez. Muy bien, sí es verdad, también hay estereotipos. Son bien crueles frente a la edad, frente a la mujer, frente a la apariencia, frente a mostrarse vital, ¿no? Ser flaco, ser gordo, ser alto, ser bajito y demás, ¿no? Llegar a la vejez con buena salud física y mental, pues eso sería un ideal, ¿no? ¿Cierto? Primero llegar a la vejez. Y si es que llegamos a la vejez, entonces llegar con salud física y salud mental también sería ideal. Bueno, ¿cuáles pueden ser esas conclusiones sobre el tema de los estereotipos? Yo pensaría para arrancar con las conclusiones que se hace súper importante que podamos poner sobre la mesa varios de los temas de los que hemos conversado y que ustedes a lo largo de su carrera también van aprendiendo, tema como por ejemplo las brechas de género, son temas de los que debemos ir trabajando para movilizar estos prejuicios y estos estereotipos sobre el edadismo, ¿no? Sobre la discriminación por las edades, temas también como por ejemplo la orientación sexual o la orientación
temas importantes que debemos poner sobre la mesa para que vayamos encontrando nuevas realidades de estas experiencias y que poco a poco se vayan movilizando esas estructuras de creencias, estructuras cognitivas que pues pueden llevarnos a la discriminación, a la violencia y también encontrarnos uno a uno con las personas en nuestras comunidades, ¿no? El hecho de ir, buscar, hablar con el migrante, hablar con la persona mayor que tengo ahí en el barrio, escucharla, ¿no? Hablar también con personas que tienen una orientación de género diferente, una orientación sexual distinta. Entonces creo que esto también nos abre la perspectiva y va permitiendo movilizar esos estereotipos sociales, esos estereotipos individuales, esos prejuicios que podemos tener como limitantes que nos llevan muchas veces en las comunidades a la discriminación, a las violencias, y que podamos tener ojo clínico sobre nuestros propios estereotipos, que no está mal tenerlos, ¿no? Porque pues son aprendizajes, somos humanos y en esa complejidad humana contamos con ellos también, pero importante ir deconstruyendo todas estas creencias que pueden ser discriminatorias, reconstruyendo unos nuevos conceptos sobre ciertas poblaciones, sobre ciertas experiencias que pueden tener estas poblaciones y logremos también así generar una transformación social, ¿no? Desde el ser, porque recuerden que el profesional en psicología es una persona que tiene prejuicios, que tiene creencias, que tiene estereotipos, y hay que reconocer que las tenemos y que van a salir a flote cuando estamos interactuando con otras personas, ¿no? Con personas negras, con personas de diferentes creencias, religiones y demás. Y que debemos es trabajarlas, reconocer la oración sobre ellas. Antes que profesionales somos personas y ese ejercicio de la persona, del self de la persona, del psicólogo es importantísimo, es fundamental. Muy bien, entonces por acá dice, profe, yo tengo una duda referente a la actividad, no sé si me la puedas aclarar. Con mucho gusto, Jessica. Aquí estamos los profes para aclarar la inquietud. Gracias, profe. Es referente a la lectura. Yo escogí la lectura sobre estereotipos y perjuicios y discriminación. En la guía me plantean una lectura y en el campus voy a ver y la única que aparece diferente es esa. Entonces, al buscar el referente en la guía, no me aparece, me aparece el del campus. Entonces Jessica, quisiera saber, Jessica, te señor. aclaramos. Lo que pasó fue que el curso de psicología social o los cursos cuando se acreditan se hacen el periodo anterior. Es decir, esto que estamos trabajando, este periodo, fue alistado el año pasado. El año pasado, el libro de Cassin, que aparece en la guía sobre estereotipos, estaba activo, pero a finales de diciembre, el libro, que es la biblioteca virtual donde estaba ese texto, le dio de baja. Ya el libro, si tú tratas de buscar ese libro, el libro no aparece. Entonces nos tocó hacer el cambio del texto al texto de Morales Domínguez, estereotipos. Entonces, desafortunadamente no pudimos cambiar el nombre en la guía, pero si tú te das cuenta, en los referentes gráficos está el de Morales Domínguez. Por otro lado, yo la semana pasada, el viernes, si estoy por correo, si ustedes miran su correo interno del curso, yo les mandé un drive que muy amablemente Mary Stephanie nos compartió, donde ustedes tienen acceso a ese texto, al texto completo, de hecho. Vea, creo que la profe lo está compartiendo por el chat si alguno no lo tiene. Entonces, está el libro completico, pero ustedes obviamente revisan el capítulo 8. Es el 8. Vale, profe, sí, es que estaba confundida. Sí, Yo ahí dije, está, Dios mío, ¿cuál hago? No, era ese. Sí, nos tocó darnos la pela porque afortunadamente me dio por revisar y cuando cuando estaba el libro de Cassin en el entorno de la bibliografía y decía, no existe. Fuimos a revisar y no, le habían dado ya de baja, entonces nos tocó cambiar el texto, pero
Ya está, ya puedes acceder sin ningún problema. Mira, ahí en el chat, si quieres, lo puedes bajar ya. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno. Ah, yo Bueno, tenía la sí. mano levantada. Ahí les puse el enlace para que puedan descargarlo, leerlo, el capítulo 8 y el siguiente pues es sobre estereotipos de género si quieren también profundizar. Muy interesante porque hoy han conversado varios sobre el tema de los estereotipos de género. Bueno, ¿qué más dice por acá? Dice Silvia que se lleva la tarea de realizar una autorreflexión como psicóloga en formación sobre qué estereotipos he heredado y tengo en estos momentos y evaluar qué tan asertivos son en mi actuar cotidiano. Asimismo, permitirme conocer antes de realizar un juicio social. Muy bien, creo que esa es una buena tarea de pues, ojalá que todos nos pongamos en esa tarea de revisar cuáles son esos estereotipos, esos prejuicios y actos discriminatorios que a veces tenemos, que incluso pueden salir a flote cuando hacemos nuestros trabajos colaborativos, cuando estamos en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro sector, ¿no? Ahí podemos evidenciar cuáles son esos estereotipos. Muy bien, por acá nos preguntan. También tenemos estereotipos positivos. Si sería bueno diferenciarlos. Me parece que es una pregunta muy interesante. Me sale aquí un letrerito que tengo mal en la conexión. ¿Sí me están escuchando bien? Perfectamente, Mary. Ah, bueno, sí, efectivamente existen algunos estereotipos que son positivos, ¿no? También tenemos estereotipos positivos sobre los grupos sociales. Por ejemplo, miren, cuando vimos estos campos de concentración nazi, ¿qué pensaban los de raza aria sobre ellos, ¿no? Pensaban que eran la raza pura, que eran la raza privilegiada, ¿no? Que debían tener el control social y político. Podríamos pensar que estos son estereotipos positivos. Sin embargo, tenían también unos estereotipos negativos frente a la población diferente a ellos y había que exterminarla, ¿no? Y entonces ahí están los actos discriminativos y hay un control social, ¿no? Unas estructuras ahí de poder, los unos sobre los otros. Podemos tener estos estereotipos sobre la nacionalidad, sobre el género, sobre la personalidad, la etnia, la edad, ¿no? Entonces, sobre estereotipos positivos sobre la edad, las personas jóvenes son las más vitales, son las más... De alguna manera puede que esto pueda tener cierta verdad, pero puede que hayan jóvenes que no tenemos agilidad, no puede que tengamos menos habilidad, por ejemplo. Entonces, digamos que esas generalizaciones pueden ser dañinas. Pero sí también existen ciertos estereotipos que pueden influir de manera, bueno, que siempre influyen en la interacción con los demás, pero que también pueden ser positivos. Los que están asociados a los actos violentos o discriminatorios, pues son usualmente los negativos. Viviana dice, profe, respecto al resumen crítico, se desarrolla dando respuesta a las 3 preguntas de la lectura. Sensibilidad analítica y crítica, sí, efectivamente, como lo dice la guía de trabajo, pues así se desarrolla con las preguntas. Bueno, muchas gracias, profe Orlando, muchas gracias, profe José, profe Gina, bueno, profe Adalí, los demás profes que están aquí, los estudiantes, gracias también por los aportes en el chat, por el micrófono. Bueno, muchos aprendizajes para todos y Dios les pague. Muchísimas gracias, Mary, por ayudarnos el día de hoy a comprender y entender a mayor profundidad este tema de los estereotipos. Y les invitamos, mis queridos estudiantes, a que ustedes hagan el ejercicio de esta fase 3. Traten de hacerlo. A ver, los reto a los que asisten hoy aquí a que hagan esa entrevista a una persona que no conozcan. Busquen al migrante venezolano que esté vendiendo arepas cerca de su casa o una persona que usted no conozca, obviamente pues utilizando sus habilidades sociales adquiridas aquí en el programa de psicología, perfeccionadas porque algunos de ustedes lo tienen de manera intuitiva. Traten de entrevistar a una persona
que usted no conecta. Porque mire que las preguntas, si usted lee las preguntas que ahí planteamos, se da cuenta que son preguntas que invitan a que la persona converse. Entonces, hagan ese ejercicio y verán lo enriquecedor que es. Y nos va a ayudar de pronto a liberarnos de ciertos estereotipos negativos de esas cosas. Que ese sea el ejercicio práctico, Mary, ¿sí o no? Sí, claro que sí, me parece súper importante, ¿no? Y cuando el profe dice, vayan a buscar al venezolano a la venta de arepas, ya ahí está el estereotipo. Puede que esté en un colegio siendo profe, bueno, siendo otras cosas, ¿cierto? Entonces hay que buscar a alguien Exacto. y ese es un reto. Muy bien, miren que ya estamos haciendo el ejercicio allí, juiciosos. Bueno, entonces voy aquí a darle detener grabación. Muchísimas